Cuando empecé a asistir a la iglesia con regularidad, cuando era una adulta joven, recuerdo que me confundían muchas palabras cristianas complejas y desconocidas, como justificación y santificación. Otra de esas palabras para mí fue redención. A principio no entendí muy bien su significado, pero a medida que profundicé en el concepto de la redención, empezó a transformar cómo veía mi relación con Dios. La primera de Pedro 1, 17 al 19 es uno de los muchos pasajes muy buenos de la redención. Dice, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. La palabra griega usada aquí para rescatados es lutro. Según el diccionario de Vine, significa liberar mediante el pago de un precio de rescate, redimir. Imagínate el horrible escenario del secuestro de un ser querido. Los secuestradores mantienen a tu ser querido como rehén y exigen un rescate, una suma de dinero que se pagará a cambio de su liberación y su regreso sano y salvo. Tu pago de rescate representa el concepto de lutro, liberar mediante el pago de un precio de rescate, redimir. Vemos claramente la redención en acción también en el muy interesante libro de Oseas. Oseas 3, 1 a 3 dice, Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Esto no es un marido que acepta de mala gana a su esposa adúltera mientras ella se arrastra a sus pies. No, él la buscó a ella y la compró de nuevo. Él la liberó mediante el pago de un rescate. Él la redimió. Ni siquiera fue que él la comprara como esclava, él la redimió como su esposa. Nosotros también hemos sido redimidos. ¿Con qué fuimos redimidos? ¿Qué se utilizó para comprar nuestra libertad? Mirando nuevamente el pasaje de la primera de Pedro, dice que el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata. Tengo que decir que a primera vista esta parte me parece un poco graciosa, porque no consideraría la plata y el oro como perecederos. La comida, las plantas, el papel, cosas así, claro, pero la plata y el oro no. Pero en comparación con la sangre eterna de Jesús, sí son perecederos. Fuimos redimidos, liberados mediante el pago de un precio de rescate, comprados de la esclavitud del pecado, no con la plata y el oro, sino mediante el sacrificio perfecto de Jesucristo. Romanos 5, 6 a 8 dice, A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
Y Gálatas 4, 1 a 7 dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Ya no eres esclavo, sino hijo. Como lo que pasó con Oseas y Gomer, somos redimidos, no como esclavos, sino como un miembro amado de la familia, incluso un heredero. ¿De qué fuimos redimidos? Bueno, por supuesto que somos redimidos del pecado, del castigo del pecado, la separación eterna de Dios, y de la esclavitud del pecado, y el dominio que puede tener sobre nosotros. Colosenses 1, 13 a 14 dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Dios ha hecho por nosotros espiritualmente algo muy parecido a lo que hizo físicamente por Israel. Dios dice en Éxodo 6, 6 a 8, Así que ve y di a los israelitas, yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo, y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios, y los llevaré a la tierra que juré solemnemente con la mano en alto dar a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Dios redimió a Israel de su esclavitud física, a los egipcios, y nos ha redimido a nosotros de nuestra esclavitud espiritual al pecado. Creo que el pasaje de la primera de Pedro 1 va más allá y dice que somos redimidos de la vida absurda. La palabra griega traducida aquí como absurda es mataios. Según el diccionario de Strong, significa vacío. Y Thayer dice que significa carente de fuerza, de verdad, de éxito, de resultado, inútil, sin ningún propósito. Y BibleRef.com dice de este versículo, ¿y de qué nos redimió? Inutilidad. Él no solo nos salvó del infierno, nos redimió de la inutilidad de la existencia humana que habíamos heredado de nuestros antepasados. Nos compró de una pérdida de tiempo vacía y sin sentido, todo lo que el mundo realmente puede ofrecernos. El punto de Pedro en todo esto puede ser que nuestras decisiones ahora, después de esa transacción, realmente importan. Como personas de gran valor para Dios, personas santas, deberíamos estar aterrorizados de desperdiciar nuestros días continuando invirtiéndonos en cosas sin valor. Hemos sido redimidos de una forma de vida sin sentido ni valor. Este pasaje de la primera de Pedro habla de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. La vida, en este versículo, según el griego original, sería mejor traducido como manera de vivir, como dice en la Reina Valera. La mayoría de los eruditos creen que esta carta fue escrita a creyentes gentiles.
Entonces, ¿qué manera de vivir heredaron de sus antepasados? Puede ser el paganismo. Los antiguos romanos eran conocidos por adorar a muchos dioses falsos. Jeremías 10, 3 a 5 habla del paganismo. Dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con boril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera, y no hablan. Son llevados, porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Estos dioses, hechos de manos humanas, ni siquiera pueden caminar. Hay que cargarlos. Son incapaces de hacer nada por sí mismos o por nadie más. No pueden hacer ningún daño, pero tampoco pueden hacer ningún bien. No valen nada. Son completamente inútiles. Hechos 17:29 dice, por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado de ingenio y de la destreza del ser humano. Es posible que muchos de nosotros no adoremos a estatuas de oro, pero podemos reemplazar fácilmente a Dios con otros sustitutos inadecuados en nuestras vidas, como la riqueza, una carrera, una vida cómoda, la búsqueda de poder, la aprobación de los demás, diversas relaciones e incluso nosotros mismos. Aunque cada una de estas cosas tiene algún valor, ninguna de ellas debe llegar a ser como Dios en nuestras vidas. Solo una cosa o persona puede ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Hemos sido redimidos de esta forma de vida inútil, redimidos del vacío que surge al poner a alguien o algo en el lugar que Dios debería ocupar, al servir a alguien o a algo, sino al único, verdadero y vivo Dios. Hebreos 9:14 dice, si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Vemos aquí de nuevo esta increíble redención, redimidos por la sangre de Cristo de obras que conducen a la muerte, para servir al Dios viviente, redimidos de la futilidad y la inutilidad para servir al único Dios verdadero, redimidos de lo muerto y toda maldad para servir a Dios y hacer el bien. Tito 2:14 dice, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Si has aceptado a Jesús como tu Salvador, has sido redimido por su sangre, comprado de la esclavitud del pecado y liberado para servir al Dios viviente, rescatado de una manera de vivir inútil, una vida vacía, carente de fuerza, de verdad, de éxito, de resultado, inútil, sin ningún propósito. Y has obtenido poder para una vida útil y llena de propósito.